Hace muchos años, bueno, yo he sido conferencista toda la vida. En la ciudad de Bucaramanga estaba compartiendo la palabra con un grupo de personas muy educadas. Y yo hice una pregunta: hermanos, ¿me entienden? Entonces uno de ellos me llevó aparte al final y me dijo: mire, muy bonito su mensaje, pero nunca se pregunta eso, que si me entienden. Eso es mala educación. Entonces yo le dije: disculpe hermano, ¿y cómo se dice? Me hice entender. Entonces yo dije: y eso lo guardé toda la vida en mi mente hasta hace pocos días. Esta mañana yo vengo a hacerles una pregunta seria en el nombre del Señor. ¿Entienden? Hermanos, ¿entendemos nosotros al Señor? ¿Es fácil entender al Señor? ¿Es fácil entender a Jesús? ¿Las enseñanzas de Jesús? ¿Es fácil entender a Jesús? A ver, ¿cuántos creen que es fácil entender a Jesús? Las enseñanzas de Jesús. Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no es fácil? Pues permítanme hablar de esto esta mañana. Y vamos a volver a hacer la votación al final. Apreciados hermanos, cuán importante es que cada uno de nosotros entendamos el mensaje de Jesús. Es tan importante que se constituye en un elemento de salvación o de condenación. Vamos, sin ser ese el mensaje de esta mañana, a mirar 3 episodios de la vida de Jesús, hermano Henry. El primero de ellos está en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a hacer varias votaciones esta mañana. Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un hombre estructurado académicamente, era un hombre lleno de privilegios y había aprendido a admirar la enseñanza de Jesús. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo tengo una pregunta: ¿le entendió Nicodemo Jesús? No. Primero, que inclina la balanza. Nicodemo no le entendió a Jesús. Pero si Jesús le hubiera preguntado a Nicodemo en esa ocasión: Nicodemo, ¿me entiendes? Seguramente Nicodemo hubiera respondido: sí, Señor, te entiendo, pero no me explico cómo. Puede ser que yo entienda el qué, pero no entiendo el cómo. Y esta mañana yo quiero que nosotros podamos, por la gracia de Dios, tener una dimensión clara acerca de cuánto nosotros entendemos al Señor, cuánto entendemos a Jesús, cuánto entendemos su palabra y cuán cerca estamos de experimentar lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Muy bien, hermanos, hemos revisado la primera historia. La segunda historia de muchas
historias de la Biblia, está en el Evangelio según San Juan, ahí mismo, pero esta vez en el capítulo 2 y los versículos 19 y 20. Bueno, y 21. San Juan, capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, dice el versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Los judíos entendieron a Jesús? ¿Le entendieron? No lo entendieron a Jesús. No hemos cambiado de página y en solo 2 relatos se presenta la misma constante. No era fácil entender a Jesús. No. Pero es que eran los discípulos, eran los judíos. En el libro de San Marcos, vamos a cambiar de libro, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, nosotros encontramos un relato similar o semejante al que hemos leído en esta mañana. En los otros 2 relatos. San Marcos capítulo 8 versículos 13 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Le entendieron? ¿No le entendieron? No. Oiga, Nicodemo. Bueno, los judíos. Bueno, los discípulos no le entendían a Jesús. Hermano Germán, ¿a usted le gusta que le entiendan o que no le entiendan? ¿No es más frustrante, hermano Zabal, que usted hablar 2 horas, 3 horas y al final usted darse cuenta que nadie le entendió? O peor que eso, que le entendieron al revés. Y nosotros encontramos en el ministerio de Jesús esa constante. Jesús hablaba y los discípulos no entendían. Pero aquí Jesús va más allá. Hermano Wilfredo, acompáñenos. En el Evangelio nosotros encontramos una declaración sencilla. Escuchen, hermanos. San Marcos, capítulo 8. Estamos leyendo ¿qué versículo? A mí me dijeron algo, hermanos. Hermano Zavala, ¿usted aprendió inglés? Cuando llegó aquí aprendió inglés. ¿Qué le dijeron a usted cuando estaba aprendiendo inglés? Agárrese de una palabra y de ahí usted más o menos tiene el sentido de lo que está diciendo cuando uno está empezando. Y a los discípulos hicieron exactamente esto. Los discípulos, como no le entendían a Jesús, agarraron una palabra. ¿Cuál palabra? Levadura. Y dijeron, levadura tiene que ver con pan. Jesús está hablando del pan, no trajimos pan. Porque cuando uno no entiende, pues no entiende. Y ahora los discípulos estaban en este proceso, no entendían y no entendían. Entonces miren lo que le pregunta Jesús. Y él les mandó diciendo, voy a volver a leer el versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, oiga, el verbo aquí es usado, Jesús entendiendo lo que le pasaba, les preguntó, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Ahora Jesús hace 2 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo? ¿Por qué discuten? ¿Cómo? ¿Por qué discuten?
¿No entendéis? Vuelvo a leer el versículo 17, no se pierda. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Ahora, ¿cuál es la pregunta que dice? ¿No entendéis? Y Jesús todavía dice algo más, hermana Robinson: ni comprendéis. ¿No entendéis?, pregunta Jesús. Entonces, yo hubiera sabido este versículo en ese tiempo, le hubiera dicho a este hermano culto: no, pero mire, sí se puede preguntar, porque Jesús preguntó. ¿No entendéis? ¿Y qué más dijo Jesús? ¿Ni comprendéis? Oiga, ¿qué tal que yo, hermano Zavala, le dijera a usted: hermano Zavala, es que usted no me entiende? ¿Es que usted no me comprende? Ya eso suena a otra cosa. Eso suena a pleito. Eso suena ya como a que usted me está retando. Entonces, hermano, ¿cómo así? ¿Usted no me entiende? ¿No me comprende? Jesús le dice a sus discípulos, maquinemos la frustración de Jesús durante todo. Ni Nicodemo le entendía, ni los judíos le entendieron, ni ahora sus discípulos le entienden. Teniendo ojos, ¿no veis?, dice el versículo siguiente. Oiga, el problema lo vio Jesús grave. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Hermanos, de como si fuera poco, ¿y no recordáis? Oiga, tremendo. Jesús hace 5 preguntas contundentes. Primero, no entienden. Segundo, no comprenden. No ven, no oyen y además no recuerdan. Yo estoy seguro que si yo les hiciera esas 5 preguntas, ustedes reunían la junta de iglesia y proponían cambiarme. Bueno, yo ya he estado cerca de que me cambien. Esta semana pasé raspando el examen. Ahora Jesús les hace un examen. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ¿Cuántas, hermanos Zavala? 12. Y ahora Jesús les dice: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis, hermano Lázaro? 7. Y les dijo Jesús: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Hermano Lazo, ellos sabían la teoría, pero no entendían. Jesús, porque Jesús le hubiera podido decir, retrocédose un momento, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas? Y yo no puedo decir: a ver, Señor, no me acuerdo. Si tú hiciste eso alguna vez, multiplicaste los panes, eso lo tenían fresco en la cabeza. Pero, y cuando, ahora Jesús le dice: a ver, y cuando fueron 4,000 nomás, ¿cuántas? Y digo: 7. Entonces Jesús dice: ¿y aún qué, hermanos? No entendéis. Sí. ¿Es fácil entender a Jesús? ¿Es fácil entenderlo? Solo los petulantes y orgullosos decimos: sí, yo entiendo todo. Por eso Jesús dice: sed mansos y humildes de corazón. Nosotros tenemos un problema, pero esto no es nada para lo que vamos. El mensaje no lo he empezado realmente, voy a empezar en unos pocos minutos. Esto es sencillamente el preámbulo, el antecedente, la ambientación, para que nosotros podamos vislumbrar lo que va a venir ahora. Esto no es nada para lo siguiente. ¿Cuántos me entienden? ¿Qué esperanzas? Pero todos decimos amén. Cuando uno dice amén, quiere decir entiendo, así sea. Uy, amén. Pero cada vez que la hermana
dice así, me hace una falta mi hermana. Lo mismo aquí mi hermana Marta cuando dicen amén. Yo digo, ¿entendieron? Amén. Pero realmente entendemos, hermano Wilfredo. Estamos listos, yo creo, para ir. A las preguntas, voy a empezar ahora sí el mensaje. Buenos días, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje más importante de Jesús? Que Jesús vino a esta tierra a compartir con sus discípulos y con toda la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Más de 200 veces Jesús presenta su mensaje. ¿Y saben cuál fue el mensaje de Jesús? Recurrente, repetitivo. Jesús tenía una urgencia de que sus discípulos lo conocieran, lo entendieran, lo comprendieran. El reino de Dios. ¿Cuál, hermanos? El reino de Dios. Ustedes lo dicen con incredulidad. ¿Cuál mensaje? El reino de Dios. Miren lo que dicen los estadistas, los que hacen estadísticas, perdón. Los estadistas son otros, los que hacen estadísticas. Dice que el reino de Dios fue un tema como tal 52 veces mencionado en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos 31 y la palabra reino 138 veces, para más de 200 veces, de las cuales muchas, la gran mayoría se le atribuye a Jesús. Y hermano Germán, si usted hubiera sido discípulo de Jesús, Jesús tenía un interés de que sus discípulos entendieran un concepto: el reino. El reino, ya sea que es lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino. ¿Los discípulos entendieron? ¿Con qué palabras empezó Jesús su ministerio? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. José, ¿usted entiende? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Aquí está el registro del primer sermón de Jesús. ¿De qué fue el primer sermón de Jesús, hermano Lázaro? Arrepentidos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el reino se ha acercado. Y Jesús comenzó a predicar, hermano Serra, del tema predilecto y más importante que Jesús visualizó deberían entender sus discípulos: el reino. Juan el Bautista había también dicho antes que el reino de Dios se había acercado. Pero Jesús, en el versículo 17, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha. Terminando el ministerio, y a través de todo su ministerio, pero terminando su ministerio, tendría que leer más de 200 textos esta mañana. En el Evangelio según San Mateo, escogí San Mateo para mostrarlo, el capítulo 26. Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 29. Ahora, ya terminando el ministerio de Jesús en esta tierra, terminando su ministerio, dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. ¿Entendieron sus discípulos? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, el versículo 36,
En el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, el versículo 36, Jesús dice así. Respondió Jesús, ¿lo tenemos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tremendo el tema de Jesús. Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía, miren, es importante que ustedes entiendan mi reino, el reino de los cielos, el reino de mi Padre que está en los cielos. Palabra importante, el reino. ¿Entendieron sus discípulos? ¿Entendieron sus discípulos? ¿Entendieron sus discípulos? ¿Entendieron, hermanos? No. Los veo en shock. No. ¿Entendieron? Él ya entendió. ¿Ustedes entendieron? ¿Entendieron? Hermanos, antes de leer dos versículos que espero ustedes recuerden toda la vida en este contexto, voy a leer uno último. Los discípulos, sin entender, llegaron a usar el término. Puede ser que nosotros repitamos y creamos que entendemos, pero miren este fenómeno tan interesante en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, el versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Calcule usted la bobadita. Como ellos escuchaban a Jesús hablar tanto del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de mi Padre, entonces le pregunta a uno de sus discípulos, Señor hermano, ¿y quién es allá el mayor? A ver si nosotros podemos en la próxima junta quedamos nombrados allá también. ¿Quién es el mayor? ¿Entendían ellos cuál era el reino de los cielos? ¿Entendían ellos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos dijeron, Jesús les puede, no dice ahí, pero Jesús me imagino que les pudo haber dicho, ¿entendieron? Y ellos hubieran dicho, sí, entendimos. Pero salieron de ahí y no entendieron. Hermanos, ¿entendieron? ¿Ya entendieron ustedes? ¿Cuál fue la lección más importante de Jesús? ¿Cuál? El reino. Ahora, yo me he hecho una pregunta. Ustedes dicen, ¿por qué usted predica esto? Porque yo me he preguntado muchas veces aquí, especialmente en el último año de mi vida, ¿por qué tanta indiferencia en la iglesia? Hermano Cruz, ¿por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta desobediencia? ¿Por qué tanta obstinación? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tanta independencia? Etcétera, etcétera. Y estudiando y orando encontré una respuesta. Guillermo, es que ni usted ni ellos entienden. Paciencia. No entienden. Porque si nosotros entendiéramos, sería, conocerlo a Él es conocerlo todo. No conocerlo a Él es no conocer nada. Usted mismo reconoce en la vida, yo reconozco y digo, cuán insensato es uno. Cuando era niño, cuántas bobadas, por cuántas cosas peleó, por cuántas cosas se preocupó, cosas sin sentido, pero era que no entendíamos.
y cuando eran jóvenes, cuando éramos adultos, y ahora, etc. Y yo creo que el problema de la iglesia de Istmo, de la iglesia del Sereno, de nosotros, es que no entendemos. No entendemos, por ejemplo, qué es la hora del culto divino, de la invocación, cuando el predicador se levanta e invoca la presencia de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. No entendemos que en el culto nos quedamos sentados, que estamos ante la presencia de Dios y que debemos estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero yo estoy aquí y estoy pensando, no he entregado los folletos, tengo que ir a hacer una cosa, ¿verdad que hoy tengo que ir a calentar el arroz? Estamos, y yo digo, ¿pero qué hacemos? Es que no entendemos, no entendemos. El problema es que no entendemos. Pero ¿y por qué no se disciplina? ¿Y por qué se permite? ¿Y por qué esto? Yo digo, Señor, ¿por qué? Guillermo, por lo mismo que usted tampoco esto, por lo mismo que usted tampoco esto, porque ni usted ni ellos entienden. ¿No entendemos? Antes de que ustedes enfilen baterías contra mí, permítanme leer 2 versículos. En el libro de Hechos, de los apóstoles. Bueno, antes de leer los 2 versículos, que podrán cambiar su vida por la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué los discípulos, cuando Jesús murió, quedaron tan chasqueados? ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús murió? Se asustaron. Se dispersaron. Uy, hermano, ¿cómo, hermano? Eso, miren, hermanos, yo no sé si hemos leído 2 textos distintos, pero unamos nuestro texto en esta mañana. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ¿estando las puertas qué? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Miedo. ¿Por qué? Después de 3 años y medio los discípulos se encerraron. Claro que usted dice que se salieron todos por otro lado, pero aquí Juan dice, no, se encerraron todos. ¿Cuándo se encierra uno? Cuando tiene miedo. Dice, se encerraron. Miren, se encerraron por miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo y se encerraron? Porque muy sencillo. ¿Por qué? Porque, muy bien, hermanos, ahora porque no entendían. ¿Y qué era lo que no entendían? El rey. Su rey había muerto. No, ¿qué no entendían? Que ellos esperaban que el reino de Jesús era terrenal. Y en cambio de ser el rey, ahora había muerto. Pregunto, ¿no era ese un momento de gozo? Porque Jesús había muerto para darnos salvación y vida eterna. Pero como ellos no entendían, ellos pensaban, después de 3 años y medio, que el reino de Dios se iba a establecer en esta tierra y que Jesús iba a ser la cabeza de ese reino y que posiblemente ellos iban a ser sus ministros. Entonces ellos estaban no solamente desilusionados y chasqueados, sino asustados, porque dijeron, ahora nos van a venir a buscar los judíos y nos van a hacer pagar todas. Estamos listos ahora sí para leer los 2 versículos. Pasemos 2 hojas las páginas de nuestras Biblias y lleguemos hasta el libro Hechos de los Apóstoles. Escuchen con especial atención. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Hablando de Jesús, libro de Hechos dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Quién se presentó vivo? ¿Ante quién?
y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo ante sus discípulos con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días. Lean el resto ustedes, yo no lo leo. Hablando del reino de Dios. ¿Les habló de qué? Del reino de Dios. Ella tremendo. Jesús se aparece a los discípulos y decide. Jesús hubiera podido ir directamente, resucitar e irse para el cielo. ¿Por qué Jesús no va directamente al cielo? ¿Por qué, hermano? Que no le entendían todavía. Porque Jesús no quiere irse sin que sus discípulos entiendan. Oiga, tremendo hermano Cruz, ¿o no? Hermana Robinson. Y Jesús se queda 40 días para hablarles de un solo tema, uno solo. ¿Cuál era ese tema? Ahora ustedes pueden decir, ¿saben? Yo siempre fui malo en matemáticas, pero yo decía, es que a mí me tocó un profesor malo. Si mi profesor hubiera sido bueno, yo hubiera sido hasta en la NASA, pero no es que mi profesor era malo. No, pero es que Jesús era el mejor de los maestros. Y aún así, sus discípulos no qué. Pero entonces Jesús y el Padre toman una decisión. Después de resucitado, Jesús se quedaría ¿cuántos días? 40 días. ¿Cuántos días? 40. Permítanme, vuelvo a leer. 40 días y les habló acerca del reino de qué. ¿Entendieron ahora sí los discípulos? Hermanos, ¿entendieron los discípulos? Ahora sí. Digan amén. Sí, sí. ¿Entendieron los discípulos? Amén. ¿Entendieron los discípulos? Digan, si es sí, digan amén. ¿Entendieron ahora sí los discípulos? Digan, hermanos, una vez más, todavía hay gracia. ¿Entendieron los discípulos ahora sí, después de que Jesús resucitó y les explicó durante 40 días? ¿Sí o no? No, hermano. Versículo 6. Jesús, escuchen, Jesús está a punto de ascender al cielo, ya se va. Última pregunta, última pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Y uno de los discípulos, en representación de los 12, levanta la mano y dice, sí, Señor, una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús se fue y no entendía. Hermanos, durante las horas sagradas del culto divino no puede estarse en la cocina preparando, calentando la comida para atender a la iglesia. ¿Lo entendemos? Estoy seguro que no lo entendemos. Entendemos que no podemos levantarnos en el culto divino y irnos, aunque no nos guste el predicador ni su mensaje. Lo entendemos, pero nos vamos igual. Entendemos que debemos pagar el diezmo. Sí, lo pagamos. No. Sí. Y los que pagan, que tu mano derecha no sepa lo que es el esquina. Yo estoy asombrado de la capacidad del ser humano para no de la capacidad, de la incapacidad del ser humano para entender al Señor y la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, como los discípulos, decimos, entendemos, ¿entienden, hermanos? Entendemos, pero no hacemos. Y por eso el libro que acabo de leer se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se llama? Yo hablaba en otra iglesia esta mañana y les decía, hablando de Gálatas, hermanos,
¿Cuántos entendieron finalmente el mensaje a los Gálatas? Entonces, demuéstrenlo con sus hechos. ¿Ustedes entienden el mensaje del Señor? ¿Entienden que no hay que hablar del prójimo? ¿Que el chisme es un pecado? ¿Que el que le dice necio a su hermano será culpable de juicio? ¿Lo entienden? Demuéstrenlo. Pero no lo niegue con su vida y no lo niegue con su testimonio. Usted reconoce que si usted tiene algo contra su hermano, no se ponga a hablar contra él ni de él, sino vaya él, usted, juntos y hable el uno con el otro. ¿Lo entiende? Entonces hágalo. Y si no lo hace es porque no lo entiende. Así usted diga que lo entiende. Y por eso el Señor dice, el gran problema de mi pueblo es que me habla y me honra, dice que me entiende, pero su vida, su testimonio, su acto está lejos de mí. ¿Entendieron, hermano? Todos entendieron. Última pregunta para terminar el mensaje. Sí, Señor, antes de que te vayas y al fin te vas a ir y no vas a organizar el reino, lo vas a dejar así. Después de tres años y medio, donde leímos que Jesús comenzó su ministerio hablando del reino, donde Jesús comparó el reino de Dios de tantas formas y de tantas maneras, donde Jesús muere, resucita, los busca, se queda 40 días, les habla durante 40 días del reino de Dios. Y ahora el Señor dice, estoy a punto de irme. ¿Alguna pregunta? Sí, Señor. Y al fin lo del reino, ¿qué, Señor? ¿Ese punto lo dejamos para ahora o para después? ¿No vas a restaurar el reino? Por eso Jesús dijo, oiga, de verdad, tienen el corazón endurecido, teniendo ojos, oídos, y no se acuerdan. ¿Entienden ustedes? Escuchen, hermano, en el nombre del Señor. El que entiende hace. El que no entiende habla como un loro, pero no hace. Y es más, hay muchos que ni entienden que entienden y lo están haciendo. Y eso es lo que el Señor dice, hermano Zavala, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tienda, diga, Señor, Señor, en tu nombre, y no os conozco. Y otros dirán, venid, venid. ¿Y por qué, Señor? Ni se dieron cuenta que lo estaban haciendo. Pero nosotros sacamos pecho y reclamamos, es que yo lo estoy haciendo, es que los demás no lo están haciendo, es que llevemos a punta a este, es que llevemos a punta al otro, es que hagamos esto, es que hagamos lo otro. Cuando el Señor dice, cuidado, hermano, porque el problema es que usted lo entiende, y el que entiende se calla y hace. Por eso dice, Hechos de los Apóstoles. ¿Entendemos nosotros? ¿Entendemos nosotros? Estudiamos Gálatas por 14 sábados, ¿lo entendemos? ¿Entendemos que la salvación es por gracia? ¿Punto? Entonces dijo la hermana esta mañana, sí, claro, yo entiendo. Y también por la ley. Estudiamos 14 sábados. Y la hermana dice, sí, la gracia y la ley. ¿Ustedes entendieron que solo es por gracia? Que es un regalo, que es una dada, que es como la vida. Dios nos regaló la vida. ¿O usted hizo algo para que llegara a esta tierra? Un regalo. Así como el Señor nos regalara la sanidad. Jesús le regaló la sanidad a cientos de personas durante su ministerio. Se lo regaló. Nosotros somos los que vendemos. Pero el Señor dice, yo soy de gracia. Y de gracia recibisteis, dad también de gracia. Hermanos, yo quiero decir con seriedad esta mañana y con temor y temblor, a partir de este día, haga cada uno lo que quiera. Que yo ya entiendo. Que uno cuando no entiende, no entiende. Y yo soy el primero que no entiende. Porque cuando yo estoy en el chisme, cuando yo estoy en la crítica, cuando yo soy capaz de irme a otra iglesia para llevar un cuento y crear división,
Cuando yo hoy apoyo una causa y mañana estoy en contra de esa misma causa. Y cuando yo sencillamente es que no entiendo, no me entiendo. Y al que no entiende, Jesús dijo, déjenlo quieto, que es que no entiendo. Y solamente hay que esperar hasta que el Espíritu Santo le ilumine su mente y él pueda entender por la gracia de Dios. Amén. Yo le pido a Dios esta mañana, Señor, por eso ese himno tan hermoso, abre mis ojos a la luz. ¿No dice Señor? Yo necesito mi necesidad más grande en esta mañana es que el Señor me abra a mí el entendimiento y yo pueda entender, porque tengo un problema, tengo dañado el entendedero, no el extendedero sino el entendedero, no entiendo. Y me dicen y me vuelven a decir y lo leo y lo repito, pero no lo hago. Y no lo hago porque no lo entiendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que haga del verbo hacer. ¿Usted ya entendió que no debe hablar de su prójimo? ¿Ya entendió? Entonces no lo haga. Porque si lo hace, quiere decir que usted está en el mismo grupo de los discípulos. Dice que entendieron y no entendieron. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿entendieron los discípulos? No. 3 años y medio. 3 años y medio. Más 40 días. Ahora, en los 3 años y medio Jesús habló de muchas otras cosas, pero 40 días se dedicó, dijo, no, estos 40 días solamente voy a hablarles del reino de Dios. Al final, ¿alguna pregunta que ya me voy? Sí, Señor. ¿Y te vas a ir y el reino no nos quedó tiempo para organizarlo? Y eso cuando en la próxima semana, desde el cielo lo organizamos, nos mandas quién va a ser de nosotros, el Señor se fue, mi Señor. Y le encomendó esa obra al Espíritu Santo. Convénzalo de pecado, de justicia y de juicio. Porque no entienden. A mí me dicen los hermanos, es que yo tengo 40 años de estar en la iglesia, y yo me pregunto, pero ya entiendo. ¿Ya entiendo? Yo puedo tener 100 años de estar en la iglesia y no entender. O usted puede ser de los que conocieron a Jesús y entendieron inmediatamente y rindieron su vida a Jesús como su Salvador personal. Y lo hicieron por la gracia de Dios. El que entiende, lo hace. Voy a terminar en esta mañana. Voy a hacer una pregunta. Voy a cambiar un poquito. Voy a girar en el mensaje. ¿Usted ya entiende, después de toda su vida, cuál es el reino de Dios? ¿Ya entiende? Ahora déjenme hacer una pregunta suya. Usted está, su reino, ¿es de este mundo? No. No me responda. Demuéstrelo por su vida y su sangre. O su reino es de este mundo. Hasta hace muy poco yo entendí esto y le he empezado a pedir al Señor. Toda esta ha sido mi oración estas últimas semanas. Señor, acuérdame, permíteme entender, ilumíname, que mi reino, el reino de Guillermo, no es tampoco de esta tierra. Mientras que yo crea que mi reino es de esta tierra, yo voy a trabajar por las cosas de esta tierra. Y voy a buscar las cosas de esta tierra. Y voy a pelear por las cosas de esta tierra. Y voy a hablar de las cosas de esta tierra. Y voy a... todo lo de esta tierra. Pero Jesús pasó por encima de todo, porque Jesús solamente tenía una cosa en su mente: mi reino no es de este mundo. ¿No es amén? ¿Qué amén de qué? Si a nosotros nos han dicho, hasta desde los púlpitos se predica el evangelio de la prosperidad, cuando teníamos que predicar es el evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué pasa con lo que hemos perdido todo? Y perdemos la casa,
o usted es de los que trabaja por un carro y está trabajando por el otro, o usted está repartiendo entre los pobres. Lo que usted haga o deje de hacer está demostrándole a usted mismo, no a los demás, porque eso es un asunto suyo personal con el Señor, de qué reino es usted y qué reino está buscando. Y si a usted le dicen, lo que pasa es que usted está predicando muy duro, Navarro, y usted está dividiendo la iglesia, y usted es muy duro, y yo me resiento, entonces yo estoy demostrando que mi reino es de este mundo, porque estoy peleando por lo mío en este mundo. Pero si yo reconozco que mi reino es del Señor, yo le digo, Señor, en tus manos te entrego mi causa. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Señor, si lo estoy haciendo, ayúdame a entenderlo para mejorar por tu gracia, porque puede ser que tengas razón. ¿Me hago entender o no me hago entender? Porque mi reino, cada acto mío, como yo como, yo demuestro. Si yo tomo Coca-Cola, entonces yo estoy demostrando que mi reino es de este mundo, porque en el cielo no hay Coca-Cola, hay agüita. Si yo todavía estoy corriendo detrás de los pollos para matarlo porque se acerca diciembre y lo estoy engordando para matarlo porque lo vamos a encontrar todos, yo soy de este reino, porque en el reino de Dios, hermanos, no hay muerte. No sé si me hago entender, pero no lo diga, hágalo, demuéstrelo. Demuestre que usted no se ofende, porque su reino no es de este mundo. Pero usted dice, sí, mi reino no es de este mundo, yo soy del reino del Señor, pero hermano, pero tengo una cosa contra usted. El Señor dice, no, si su reino no es de este mundo, usted no tiene nada, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cuál es el problema? Que en nuestro reino, nosotros nos hemos hecho adventistas, hemos pasado años en esto, pero todavía nuestro reino es de este mundo. ¡Y qué cuidado! Como dicen algunas hermanas, se hubiera metido conmigo, pero es que usted se metió con mi hijo. ¡Con mi hijo! Entonces su reino de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque con el Padre Celestial se metieron con su hijo. Y él dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo. Dios no está peleando por casas aquí, Dios no está peleando por carros aquí, Dios no está peleando por puestos aquí, Dios no está peleando porque lo miraron bien o lo miraron mal, porque el reino de Dios no es de este mundo. Dios tiene un reino distinto y esta mañana te invita a que tú formes parte de ese reino. Pero no diciéndolo. Judas dijo mucho, pero ¿qué hizo? Fue y vendió a Jesús. Lo besó tan cariñoso y lo entregó. Perdónenme, pero yo ya casi no creo en nada. No creo ni en mí mismo. Solamente creo en el Señor. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que Judas iba a venir con un beso? Y que ese era el beso para indicar que ese era el que él le había vendido. Ustedes pueden creer hasta dónde puede llegar mi engaño. Y yo pienso que el hermano está conmigo, que el hermano me está apoyando, que el hermano está diciendo, no, que acabemos con esto. Pero el Señor dice, Jesús dijo claro, si mi reino fuera de este mundo, mi Padre, ¿qué haría mi Padre? A ver, ¿qué haría mi Padre? No, ya se les olvidó, hermanos, o no entendieron. En el Evangelio según San Juan, yo ya leí, capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Pelea usted? ¿Cuál palabra dice ahí Jesús? Pelearían. ¿Usted pelea? ¿Usted pelea? ¿Usted pelea? Yo tengo ganas de pelear con un vecino que me parquea un carro al frente, el otro carro al frente, el otro carro al frente. Pero yo salgo y digo, no, es que mi reino no es de este mundo, ni mi casa es mía, ni nada es mío. Aquí me voy para la casa otra vez allá. Pero si yo pienso que el frente es mío, que la casa es mía y que el derecho es mío, yo peleo. ¿Usted pelea o no pelea? Eso es sencillo.
No hable tanto. Examínese a la luz de la palabra. Mire lo que Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Peleó Jesús? Jesús no peleó con nadie. Jesús más bien dijo, mire, cuando le vengan a pedir el saco, entréguele la camisa. No pelee, porque su ropa no es de este mundo. Yo le estoy haciendo una ropa de redimidos por los siglos de los siglos. Pero si es un dueño de este mundo, yo me hago matar. Porque a mí nadie me va a quitar la camisa. Y no por lo que vale la camisa, por lo que vale mi honor. ¿Vuelvo a leer el versículo? Sí. Yo cada vez que predico, y ahora más, después de esta semana más, yo digo, de pronto será el último sermón que predico. Pero está bien, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera, yo lo tendría que cuidar. Lo único seguro que quiero tener es la bendición de Dios. Y quiero dejarles algo claro. Yo soy el primero que no entiende. Y que le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a entender. Así que como Pablo, sin ser ni el ácido de Pablo, digo, no pretendo haberlo alcanzado, pero hablo de esto porque deseo que usted y yo algún día estemos en el reino con nuestro Padre que está en los cielos. Pero entonces ya usted no va a pelear. ¿Qué dice Jesús? ¿Usted lo acepta, hermano Germán, por fe? ¿O no lo acepta? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué? Pelearía. ¿Para qué? Dijo Jesús. Jesús aclaró, ¿para qué, hermano Cruz? Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero Jesús volvió y les dijo, hermano Lázaro, pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros peleando. Todo el día, desde que nos levantamos, ya estamos peleando. Peleando. ¿Saben por qué peleamos? Porque no hemos entendido. ¿Y qué no hemos entendido? Que nuestro reino. ¿Que nuestro reino qué? Job entendió. ¿De dónde era Job? ¿De qué reino era Job? ¿De qué reino era Job? No me van a decir que es del reino animal. ¿De qué reino era Job? Reino de Dios. De los reinos de Dios. Por eso un día vino y le quitaron todo. Y Job dijo, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mi reino no es de este mundo. Si fuera esto de este mundo, si las gallinas que se murieron fueran mías, yo pelearía. Pero como no son mías, no peleo. Le entrego mi causa a Dios. Y por eso el Señor dice en el Antiguo Testamento, yo pelearé tu pleito. Déjame esa pelea a mí. Yo me voy a encargar de vindicar tu justicia a su debido momento y en su tiempo correcto. ¿De dónde es su reino, hermano? ¿De dónde es su reino? No lo diga, demuéstrelo. El mundo, la iglesia y su familia está cansado de oírlo, pero no de verlo. Yo estoy cansado de mí mismo. Dios sabe cómo le oro al Señor. Le digo, Señor, estoy cansado de todo lo que digo y no lo hago. Ayúdame a hacer. Ay, y eso que lo mío es más grave porque soy conferencista. Entonces hablo más todavía. El hermano Germán me gana en eso. A él le tocó callado, a mí me tocó hablando. ¿Entendemos el mensaje de esta mañana? ¿Ah? ¿De dónde es su reino? Cuando oís el reloj marque las 6 de la tarde y cuando el sol se ponga, ¿usted para dónde va a correr? Depende para dónde corra, depende de dónde esté su reino. Yo les hago una última pregunta. Cuando usted despierta cada mañana, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? No me diga, hágalo. No me diga, hágalo. Si usted lo hace, será salvo tú y toda tu casa. Y si no lo hace, usted será salvo. Pero cuando usted se levanta, cuando sus ojos se despiertan toda la mañana,
¿Usted qué quiere? ¿Salir corriendo a pasar una hora con oración y estudio y meditación de la palabra de Dios? ¿O usted quiere salirle? Primero leer el periódico a ver qué está pasando. Y segundo, no lo cuente, no lo diga. Hágalo. O usted sale a hacer el desayuno o a hacerse el cafecito, porque usted en el cafecito no puede ni orar. O usted sale a trabajar porque usted vino a este país a trabajar, usted muy trabajador. O usted cae rendido ante la presencia de Dios, una hora, hora y media, porque su reino no es de este mundo. No lo diga, hágalo. Y si lo hace, bienaventurado eres. No sé si me hago entender. Ahora sí cambio. Si me hago entender. No me diga más nada. No me diga que me quiere. Quiérame. Marilena, no me diga. Marilena me dice así, no me diga más que quiere. Y no me lo diga, pero quiere. Nosotros decimos perdón. Hermano, no me lo diga. Hágalo. Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios quiere nuestro corazón, no nuestras palabras. Dios quiere nuestros hechos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé la victoria. Y ojalá nos permita estar otras veces juntos aquí por la gracia de Dios.